Buenos días, familia ICDP. Y buenos días a las personas que nos ven por redes sociales. Que el Señor los bendiga a ustedes, los prosperen todos. Como siempre, es un verdadero motivo de alegría compartir un mensaje del Señor. Porque cuando a uno le dan la oportunidad a los pastores de compartir un mensaje, creo que al primero que le habla a Dios es a uno. Es al primero que Dios le pone la lupa y el foco. Y hoy quiero hablarles de un tema que el Señor me pidió. Particularmente sé que el Señor me lo pidió porque no era un tema que yo quería tratar. Y después de varios días de debate, concluí que mejor le hacía caso y hablaba de esto. Vamos a hablar del temor del Señor. Del temor del Señor. Y esto fue algo que el Señor puso a mí en mi corazón desde que uno tiene la fecha en que va a poder compartir un mensaje. Empiezo a orar a Dios y a decirle, Padre, ¿qué es lo que quieres que hable? Tenía en mi mente un mensaje completamente distinto, pero el Señor empezó a traer este tema del temor del Señor, que honestamente no había yo estudiado y no le había puesto atención anteriormente. Todos quizá hemos oído hablar del temor del Señor y tenemos una idea. Tal vez habrá alguien que tendrá una concepción o un sesgo o una imagen, una idea de que es algo negativo, porque normalmente la palabra temor la asociamos con algo negativo, ¿sí o no? Algunos podrían decir, bueno, pero es que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4. Sí, dice echa fuera el temor, punto y coma. No dice echa fuera el temor del Señor. Entonces no hay contradicción en la palabra. Y cuando yo me voy a la palabra, a la Biblia, a estudiar este tema, me doy cuenta que es un tema transversal a través de la Escritura. Pero donde toma su pico y donde más lo vamos a ver es en Proverbios. Cuando hablamos de sabiduría, es cuando el temor del Señor se torna un tema, un eje central. Y quizá todos hemos escuchado ese proverbio famoso que a veces recitamos de memoria, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Pero nunca me había detenido yo a estudiar este tema. Y cuando voy a la palabra me encuentro que no tiene nada negativo. Y que más bien encuentro unas joyas maravillosas cuando tenemos la oportunidad de prepararnos y escudriñar la palabra. Y quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos, como un aperitivo, así, un abreboca, para que alineemos nuestra visión con la de Dios y para que empecemos a ver cómo ve Dios cuando en la palabra se nos habla del temor al Señor. Vean qué belleza lo que dice Isaías 33:6. Isaías 33:6 para los que toman nota. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová es el tesoro del pueblo de Dios. El tesoro del pueblo de Dios. Quizá algo que nos puede sonar muy abstracto, como un tesoro. Vamos a ver qué nos dice Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retornos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del Señor para los que le temen. Amén.
De manera que encontramos que la palabra nos dice que esto es un tesoro. Esta es la clase de tesoros en los que no entra la polilla. Estos son los tesoros que no se dañan, que son eternos. Y de los cuales el Señor nos bendice. Vea qué belleza. Entonces, vamos cambiando nuestra perspectiva y alineándonos con lo que Dios en su palabra nos enseña. Hoy vamos a estudiar qué es y qué no es el temor del Señor desde la óptica de la santa palabra de Dios. Y mi objetivo, mi humilde objetivo, es motivarlos para que ustedes en sus casas estudien un poco más de este tema. Porque creo sinceramente, mis hermanos, que Dios nos está llamando la atención a esto, sin volver a ver a nadie. No estoy lanzando piedras, José, no me vea con esa cara. ¿Sí? Esto es para que en esta semana, si usted tiene un tiempo de lectura bíblica, dese una buscada y vea la cantidad de versículos de palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan del temor del Señor. Amén. Porque realmente todos necesitamos crecer en esto. Necesitamos crecer en esto. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Por qué necesitamos temer en esto? Punto central. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el temor del Señor? Bueno, muy fácil. Porque los demonios no tienen temor del Señor. Bueno, en el sentido de que lo vamos a estudiar. Ellos tienen miedo. Miedo a la consecuencia que les espera, al resultado de su irreverencia. Quédense con esa idea, ahora la vamos a desarrollar. Vamos al texto central sobre el cual vamos a elaborar un mensaje hoy. Esto está en Deuteronomio 10, Deuteronomio capítulo 10, para que lo busquen los que gustan seguir la lectura. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 21. Yo les voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea, por cualquier cosa, para los que andan la versión digital. Contexto. Después del éxodo, después de que el pueblo, Dios lo saca de Egipto y lo lleva a caminar por el desierto, nos dice la palabra que ellos estuvieron alrededor del monte Sinaí por un año. Y recordarán ustedes, ellos reciben el pacto, ¿verdad? Reciben la ley. Luego van caminando por el desierto 40 años y les va muy mal. Les va muy mal. Y esa primera generación, cuando vemos, fue descalificada, tal vez es el término que quiero usar, descalificada para entrar a la tierra prometida. Esa primera generación que vio a Faraón ser doblegado y vio a cada uno de los falsos dioses egipcios ser humillado y vio lo que es el favor de Dios cuando fueron liberados de Egipto y la gente les daba tesoros y les daba cosas para el camino y vieron a Dios moverse a través del desierto, abrir el mar, alimentarlos con pan del cielo, hacer que brote agua de una piedra, que vieron esas maravillosas proezas de Dios, fue descalificada para entrar a la tierra prometida. Entonces, en Deuteronomio, Moisés le está hablando a la generación siguiente, a los hijos de esta primera generación, y les está dando una explicación de la ley. Les está hablando de lo que hizo Dios por ellos, de las cosas maravillosas que vieron sus padres, que ellos no vieron, que han oído, pero que no han visto. Y les dice de dónde lo sacó Dios. Les habla, Dios lo sacó de la esclavitud por la rebeldía de tus padres. Ellos no van a entrar. Y esto es lo que Dios exige. ¿Me siguen? Ese es el contexto al que vamos a entrar en esta lectura. Leamos. Deuteronomio 10, versículo 12. Dice, y ahora Israel,
¿Qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Fíjate bien, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas son del Señor tu Dios. Solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó. Y de entre todos los pueblos escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, como hoy pueden verlo. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas grandes cosas cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Bien, amén, amén. Lo primero que resalta Moisés acá es lo que exige el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le pide al pueblo? Y me llama la atención cuando leía este pasaje, que lo primero que Moisés les dice es que le teman. Lo primero que es Moisés, en la lista de cosas que aborda, les dice solamente que le temas. Creo sinceramente que no es un tema antojadizo, no es un tema de que así le salió a Moisés, porque él viene hablando antes de toda la rebeldía de sus padres, de cómo ese pueblo fue rebelde e irreverente ante Dios. Y Moisés les está diciendo, témanle a Dios y sigan sus caminos. ¿Ok? Y creo que el versículo 14, véanlo ahí en sus Biblias, es clave para comprenderlo. Se nos dice, los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor, tu Dios. Notemos aquí que Moisés nos dice, del Señor, tu Dios. ¿Por qué nos referimos y por qué llamamos la atención y subrayamos del Señor? Porque esto está haciendo referencia a la investidura que tiene nuestro Dios como Señor. De los cielos de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. La palabra Señor etimológicamente viene de amo, dueño, propietario. Es de esa investidura y esa autoridad que tiene nuestro Dios como creador absoluto, soberano de ti y de mí y de todo lo creado. Cuando nosotros nos aproximamos a las personas y estas personas tienen una investidura particular, nos acercamos con un respeto diferente, ¿sí o no? Cuando aquí estamos en una reunión, estamos todos en un pachangón, pero cuando llega el pastor, toda la cosa cambia, ¿eh? Todos se meten las faldas. Si yo convoco una reunión, todos me llegan tarde, pero si llega Gustavo, todos están 15 minutos antes. Son bromas. ¿Me entienden a lo que voy? Si aquí entra una persona con autoridad o alguna investidura especial, naturalmente nosotros tendremos a tratarlo con un respeto especial. Es decir,
Si aquí viene el presidente de la República, probablemente muchos vamos a llegar a decirle, bienvenido señor presidente. Y nos vamos a conducir con respeto porque es el presidente. Independientemente de si nos agrada o si votamos o el tema político, lo vamos a respetar por su investidura. Al menos eso debería ser así. Y ante Dios es igual. Como Señor, nosotros tenemos que respetarlo y reverenciarlo y conducirnos con un temor santo y reverente, que es a lo que hace referencia esta palabra. Ese temor santo de saber que Él es el juez justo. Nótese lo que dice Moisés en el versículo 16. En el versículo 17 dice, el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible. Nunca se les olvide eso. Y dice que Él no hace acepción de personas ni puede ser sobornado. Y muchas personas hoy en día pretenden o prefieren ver a Dios como un Padre amoroso, que lo es. Él es un Padre amoroso. Pero tendemos a olvidarnos que también es el juez santo, el Señor de señores, el Rey supremo, y que sobre Él no hay nadie. Así que nuestro amor debe ser proporcionalmente grande a nuestro respeto y reverencia ante el Señor. Porque el miedo que está haciendo aquí, el temor que está haciendo referencia a la Biblia, es muy diferente a otros tipos de temor, que los hay. Y eso creo que podemos darle énfasis ahorita. Vamos a ver tipos de temor más adelante, pero quiero que veamos ahora cómo se manifiesta el temor del Señor. Porque tal vez usted me diría, Luis, yo no sé si yo le tengo temor a Dios, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Bueno, busquemos la respuesta en la palabra. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Anótese ahí Santiago 3. Y eso le dará el contexto de que es una boca perversa. Ahí es cuando Santiago nos dice, al caballo le pongo freno en la boca y lo domino. En referencia a que lo que nosotros hablamos, nuestra boca, tiene poder, nos ata. Pero nótese aquí que el temor del Señor en la vida práctica cotidiana, usted mañana, en su trabajo, en su casa, se manifiesta prácticamente como aborrecer el mal. Y yo le pregunto a usted, ¿quién de aquí aborrece el pecado? ¿Quién de aquí genuinamente aborrece el pecado? Odio pecar y odio el pecado. Y mi temor me hace cambiar. Vamos a esto. Vamos a definir el temor del Señor. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Vuelva al que tiene al lado, vuélvalo a ver y dígale, qué bueno que está esto. No, mentira. Dice, empecemos por definir qué es el temor del Señor. Vea lo que dice el diccionario de la Real Academia. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Esa es la definición de la Real Academia. Aquí es necesario aclarar que el temor del Señor no es tenerle miedo, en el sentido del miedo que nos hace alejarnos de Él, ¿verdad? O escondernos, ese miedo que sintió Adán cuando pecó.
Dice la palabra que cuando Eva vio la manzana, le fue atractiva porque ella percibió que iba a tener sabiduría si la comía. Y dice que cuando ellos prueban y comen, al día siguiente oyen que el Señor viene por el huerto y dice la palabra, literalmente, que Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, ellos huyen y se van a esconder entre los árboles. Y entonces Adán le dice esto, le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Y ahí es cuando el Señor le dice, ¿y cómo sabe usted que usted está desnudo? La desconexión del Señor que sucedió, esa ausencia de la presencia del Señor y la revelación de la desnudez que sufrió Adán, no era el plan original. Y su temor natural fue verse desnudo ante Dios, ante una nueva naturaleza caída, pecadora. Y al percibir la grandeza de la presencia, la pureza, yo no lo culpo. Imagínese usted lo que es haber estado en un estado perfecto, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, y de un momento a otro, ¡pah! Y me veo desnudo ante Él, que es santo puro. Eso debió haber sido una experiencia aterradora, de mucho miedo. Porque recordarán ustedes que en el antiguo, cuando ellos van al monte Sinaí, tuvieron miedo, ¿verdad? Cuando vieron truenos y relámpagos y... No, Moisés, vaya usted mejor. Buena suerte, porque ahí nos cuenta. No se olvide de mí. 2 vacas, 3. Bien. Entonces, no estamos hablando, cuando hablamos del temor del Señor, no es eso. Me gusta como lo define un pastor, un predicador y escritor muy famoso gringo, John Beverly. Perdón ahí el inglés, ¿verdad? Es que británico. Que él dice, el temor al Señor es el temor a alejarme de Dios. Es decir, a ser desconectado y alejado de Él. El temor del Señor es lo que todos deberíamos tener, de echar a perder nuestras vidas, de tomar malas decisiones, de equivocarnos en este caminar, pero ante todo, de fallarle a Él. Es ese temor santo de reconocer que Él es justo, recto, íntegro, y tenemos que venir ante Él con esa conciencia. Entonces, cuando estamos aquí definiendo qué es el temor de Dios, vemos que no estamos hablando de un temor natural, ¿verdad? No es el temor que sentimos naturalmente cuando enfrentamos un peligro, ¿verdad? Cuando la esposa va manejando el carro, por ejemplo, que es una cosa... No diga nada, Ale, porque le puede... ¿Verdad? ¿Qué temor sentiría uno si vemos un Rottweiler venir corriendo en la noche suelto hacia uno? Eso es un temor natural. O el vuelo de la cucaracha, decía el pastor en una prédica. Eso es un miedo natural. Eso no es el temor del Señor. Tampoco hablamos de un temor demoníaco, para que vayamos distinguiendo qué no es el temor del Señor. Un temor demoníaco es aquel temor que te oprime y te roba la paz. Es un temor que Satanás usa para angustiarte en tu mente y para robarte el gozo. Porque vimos en el Salmo que felices y prósperos son los que temen al Señor. Entonces, el temor que te roba la paz y te atormenta no viene de Dios. Eso es un tema espiritual que hay que abordarlo con una ministración, porque eso es un demonio. Ese no es el temor del Señor, ni tampoco el temor al hombre, porque la palabra nos enseña que no tenemos que tener
temor a los hombres y que eso es una prisión, es una jaula. Y así lo dice la palabra, el temor al hombre te hace prisionero. Vamos a ver ahora unos casos prácticos en la Biblia para toda esta parte teórica, amarrarla, ¿de acuerdo? Vea qué belleza lo que nos dijo el maestro en Mateo 10:28. Apúntelo ahí para que lo lea. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes matan el cuerpo? Las enfermedades, los violentos, los delincuentes, los accidentes, los desastres naturales. ¿Cuántas cosas temes en tu vida que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no teman a esas cosas? Ustedes no tienen que temer a eso. Témanle a Dios, que es el que puede enviar tu alma al infierno. Porque hemos visto que Moisés les dijo, Él no puede ser sobornado y no hace acepción de personas. Lo que les está diciendo es, no se confunda porque Dios es un juez justo. Y todos vamos a tener que dar cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? Y por más amor que Dios tenga por nosotros, que envió su Hijo por nosotros a morir por esa cruz, si el Señor tiene que juzgarte, lo va a hacer. Lo va a hacer. Jesús nos llama a vivir en ese temor del Señor, y ese temor del Señor siempre debería sobreponerse a otros temores, a estos otros temores que hemos hablado. Es decir, si nosotros tememos a Dios, no deberíamos temer a nada ni a nadie más. Deberíamos temerle solo a Él. Vamos a ver 3 ejemplos bíblicos para ver esta reflexión. Y esto de que no deberíamos temer a nadie más, no crean que es invención mía, es sabiduría. Dice Proverbios 19:23, aquellos que temen al Señor no temerán a nadie más. De manera que esto no es autoría mía, esto es el Señor diciéndonos, si usted teme a mí, si usted me teme, no debe temer a nadie más. Y usted me va a decir, Luis, pero si usted me suelta un pitbull, es otra cosa. Si usted me dice que tengo que caminar ahí en la zona roja a la 1 de la mañana, es otra cosa. Bueno, ve qué interesante. Recuerda el pasaje de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones por el orden del rey Darío, recuerdan ahí para dar el contexto rápidamente, el rey Darío había dictado un decreto, una ley que prohibía orar a cualquier otro dios que no fuera al rey. Y esto había sido una matráfula orquestada para matar a Daniel. Pero el temor reverente de Daniel a Dios fue superior al temor que le había sido anunciado, de ser devorado por leones. Hagamos una pausa de 2 segundos para dimensionar la fe y el temor reverente que tiene este hombre frente a Dios. Si a usted hoy lo llaman y le dicen, vea, hace A o lo tiro a los leones, usted me firma esa declaración de impuestos así como yo la quiero, o yo voy y digo esto y usted pierde su trabajo y quiebra la empresa y vamos a despedir a todo el mundo. Usted va a ir a decir que fue esa persona la que hizo eso, aunque usted no lo haya visto, porque si no, yo me voy a encargar de que usted se vaya.
Muchas veces podemos enfrentar nosotros que nos quieran tirar a los leones, ¿sí o no? Muchas veces podemos pensar y el enemigo te va a hacer creer que te van a devorar, que lo que te espera al otro lado no es nada más que el manotazo de un león en el aire y el ñangazo del más grandote. Porque imagínense qué muerte más tremenda debe ser que a uno lo maten unos leones. Deben ser segundos, pero debe ser muy feo. Y dice la palabra del Señor en Daniel que cuando Daniel entra a la fosa de los leones, ¿qué sucede? El ángel del Señor le cierra la boca. Gloria a Dios. Porque cuando usted teme al Señor, mi hermano, y usted se va a ver comprometido para hacer cosas que no son del agrado del Señor, pero que tal vez hay un temor que te está llevando a eso, tienes que recordar que el temor del Señor está antes y que Él, como dice su palabra, bendice a los que le temen. Y aquí se materializa. Se materializa en un caso bíblico, como Daniel salió como nada, y a los que habían hecho esa matráfula, los que habían orquestado este engaño al rey, porque el rey lo hizo sin saber que se iba a ver obligado a tirar a Daniel a los leones. Dice, a estos tíremelos a los leones, ¿no? Dice la palabra que no alcanzaron a tocar el piso, imagínense. Esos leoncitos. Así que mi hermano, cuando el enemigo le prenda las luces, le tire los fuegos pirotécnicos, acuérdese de este pasaje. Dice Proverbios 14:27. Vea qué montón de versículos. Y yo sé que a veces les doy demasiados. Tal vez es porque encontré demasiados. Vea lo que dice. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Si aquí estuviera Daniel, allá el rey diría, ¡amén! Claro que sí, lo viví. Entré a una fosa de leones. Muy bien. Y vamos a ver otro ejemplo. El caso de José y la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan que José había sido vendido por sus hermanos como esclavo? Y terminó en la casa de un oficial egipto, siendo siendo él sabio y teniendo esta sabiduría de Dios, halló favor y terminó en la casa de este oficial egipto. Era el jefe de la guardia personal del faraón. O sea, un hombre que tenía la potestad de decir, corten la cabeza ya. Y conforme José va ganando favor, este hombre le da dominio sobre todo a José. Lo pone a administrar todo. Porque todo empezó a prosperar por la sabiduría y la bendición de Dios. Pero dice la palabra que José era guapillo. Y eso es algo que nos pasa a algunos. Con toda humildad. No, dice la palabra, realmente lo dice. Esto es uno de los casos. Dice que José era hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Debió haber sido un tipo muy bonito, muy guapón, muy guapón. Y la esposa de Potifar lo empieza a codiciar. Qué guapo que está ese hebreo. Y entonces ella se le empieza a insinuar y empieza aquella cosa, ¿va? ¿Cómo le va a José? Gusto de verlo. Buenos días. José, venga acá. ¿Quiere tomar café? No, muchas gracias, estoy trabajando. Insistentemente. Dice la palabra que era y dele. Hasta que un día José se ve solo en la casa. Entró a la casa a hacer algo propio de sus tareas. Y la señora
Hasta aquí llegaste, chamacón. Entonces le hizo una emboscada estando él solo y se le tiró encima. Se le tiró encima y lo asió de la ropa. Yo no sé, no me imagino porque la palabra no nos dice cómo, pero lo que nos dice es que él terminó chingo, como decimos nosotros, los ticos. Terminó desnudo. Imagínense el nivel de violencia con la que se le tiró esa mujer, que aquel hombre seguro se quitó la túnica o la nagua, lo que vistiera, no sé. Y patitas, ¿para qué las quiero? Salió huyendo. Pero le dijo algo. Le dijo, eh, su esposo me ha dado dominio sobre todo, a mi poder sobre todo. Lo único que me ha prohibido tocar es a usted. ¿Cómo voy a pecar yo ante Dios? Es decir, José no sale huyendo por un temor a Potifar o por miedo a perder la comodidad y el estatus, es por miedo a Dios. Y eso lo que nos da es un indicio, y esto es tal vez un indicio, de que él se la pudo haber jugado. Tal vez nadie se hubiera dado cuenta. No había nadie en la casa. Esto claramente ella lo había orquestado. Y él pudo haber dicho, hey, una cosa llevó a la otra, ¿qué cosa? Pero no le diga nada al jefe, qué bárbaro, me metió en problema. La reverencia de José era saber que Dios ahí mismo estaba viéndolo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a tener miedo a los hombres o le vas a tener miedo a Dios? Porque ¿sabe qué es lo más curioso del caso de José? Que por él haber hecho lo que tenía que hacer, la esposa se queda con la ropa a la mano y va y le dice a Potifar, recuerda, que la trató de violar. Y Potifar lo arroja a la cárcel. ¿Ok? El resultado de su integridad fue terminar en la cárcel. Y muchas veces hacer lo correcto delante de Dios, mis hermanos, nos va a llevar a situaciones, circunstancias que no son tan bonitas, que son difíciles. Y que usted dice, Señor, pero yo estoy haciendo todo lo que me pides. Por amor a Dios, yo sirvo, yo ofrendo, yo leo tu palabra, oro, ayuno, medito. ¿Cómo es posible que ahora yo esté en esta situación? Es que si yo no hago eso, vea lo que me va a pasar. Si leemos la historia de José, nos vamos a dar cuenta que él halló favor en prisión. Y fue eso lo que le permitió que salvara a sus hermanos. Es esta decisión la que permite que en Egipto se forme un pueblo de Israel para que Dios lo saque. Es este temor de un hombre el que permite que un pueblo se forme. Porque si él hubiera pecado ahí, hubiera caído, se acabó. Se acabó. No sé cómo habría hecho Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero lo cierto es que se estaba rifando, se da cuenta cómo una mala decisión por no temer al Señor no solo te impacta tu descendencia. Impacta tu familia. Una mala decisión
Un segundo en el que usted toma a Dios a la ligera y no como debe tomarlo, puede tener un impacto así de grande. Porque imagínense que no hubiese formado el pueblo. Amén. Bien. Otro ejemplo para ir avanzando. Ok, ya vamos a entrar a las reflexiones finales. Pero quiero que veamos otro ejemplo de cuando, más bien, de cuando le temes a los que pueden matar el cuerpo, por encima del que puede matar el alma, que fue lo que dijo Jesús. O sea, cuando yo le temo a los que físicamente me pueden hacer algo, por encima de Dios, dice la palabra que Elías, el profeta Elías, después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Para el que no la conoce, vale la pena leerla. Es impresionante lo que el Señor hace ahí y cómo mata a todos esos falsos profetas. Pero este hombre viene a hacer una proeza y ver el poder de Dios manifestarse y respaldarlo para que después vea lo que sucede. Dice, Elías se asustó tanto cuando recibió las amenazas de Jezabel, que era la reina, que huyó para salvar por su vida. Caminó por el desierto 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, donde se metió en una cueva. Un hombre que acaba de ver el poder de Dios manifestarse, que acaba de matar a los cientos de profetas, falsos profetas de Baal, que Dios le acaba de demostrar públicamente y exhibir que no hay otros dioses fuera de Él, que Él es el único Dios verdadero, el que tiene poder, y que por más que froten piedras y tiren ramas y quemen pezuñas de gato y pelos de chancho y esos chamanes acudan así ante nuestro Dios, nada de eso tiene poder. Cualquier brujería, hechicero, encantamiento, eso no tiene poder frente a Dios. Y este hombre lo vio en dimensiones que a uno le gustaría verlas y que oramos para que eso se dé. Pero mire, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Qué es eso? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A veces el Señor te va a llamar a servir o a hacer algo que va a irrumpir en el reino de las tinieblas, ¿sabe? Porque cada vez que usted se levanta y viene aquí y levanta sus manos y se rinde ante Dios y aquí atamos y reprendemos y ministramos y servimos al Señor, eso tiene un impacto en el reino de las tinieblas. Y esta iglesia, en el nombre de Jesús, yo me siento muy bendecido, porque esta es una iglesia de ofensiva. Aquí no estamos parados nada más esperando a ver qué sucede. Aquí vamos adelante, llevando el reino. Aquí vamos confrontando las tinieblas de manera directa, porque sabemos quién es nuestro Dios. Así que nunca se le olvide que cuando usted está sirviendo a Dios, o cuando usted tiene ese llamado, vea cuántas personas me han llegado a mí a decir, Luis, quiero servir en este ministerio de la alabanza. Muchas personas. Lo primero que le digo es, amén, vamos a orar. Pero es importante que te fortalezcas, porque lo primero que el enemigo va a hacer es lanzarle un ataque para que usted se apantalle. Suceden cosas en el trabajo, suceden cosas en tu vida personal, se complica la cosa, porque el enemigo quiere frustrar tu llamado y tu propósito. Elías estuvo en esa cueva ahí
lamiéndose las heridas, ¿verdad? Ay, ay, Señor, solo quedo yo. El Señor cuando llegó ni le dio pelota. O sea, se vino un huracán, se vino un terremoto. O sea, tuvo que hacer eso el Señor para que Elías volviera a recobrar. Oh, yo me imagino a ese tipo diciendo, güey, pucha, Dios, la verdad es que ¿por qué yo estoy aquí? O sea, si el Señor puede hacer un terremoto y puede hacer un huracán y Él no está ahí, porque Él no es un terremoto ni un huracán, sino que Él controla. Y si le dice a los mares, abran, se abren. Creemos eso. Amén. Dios le muestra una nueva perspectiva. Él dice, pucha, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? ¿No? Bueno, no sé si lo dijo, pero Dios lo que le dice es, papito, coma y levántese y vaya a servirme. Siga sirviéndome, vaya, unja, haga. Dígale a fulanito que va a ir a matar a Jezabel y ya, déjese cosas. Usted no sabe quién soy yo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién lo está amenazando? ¿Qué cosas está poniendo el enemigo en tu mente, en tu vida, en tu panorama, en tu perspectiva, que te están haciendo retroceder y encuevarte y meterte ahí y seguís aguantando, dele, y el enemigo robándote el gozo? ¿Por qué? Porque usted le teme al enemigo más que a Dios. Si queremos saber si tememos o no a Dios, yo creo que hay que ver cómo reaccionamos cuando Dios nos quita alguna cosa que nosotros consideramos buena. Cuando Dios viene y toca cosas tuyas que no querés que toquen. Hay que ver cómo es nuestra reacción. Le pasó a Job. Dios le quitó absolutamente todo. Y cuando llegamos al capítulo 40 de Job, vamos a ver a Dios levantarse y decirle, ahora sí voy a hablar yo. Ahora sí. Y el ritmo de las preguntas de Dios es tan implacable. Usted lee ese capítulo 40 de Job, donde Dios le dice, dígame dónde estaba usted cuando yo hice los cielos. Dígame, ¿quién le puso límite a los mares? Y le dijo a las aguas, hasta aquí llegaste. Cosa que desde niño me preguntaba yo, ¿por qué el mar no sigue? O sea, ¿por qué esta ola en la que voy el buggy no me lleva hasta San José? Le decía yo a mi papá. Hay un diseño y hay un creador absoluto. Y Dios le empieza a hablar de unas bestias en ese capítulo, le habla de Behemoth y de Leviatán y le dice, yo lo agarro de aquí y nadie más puede hacerlo. Una cosa impresionante. Dios es el que va a llevar al enemigo al lago de fuego. Se acabó Satanás. Y entonces Job, reconociendo su falta de entendimiento, le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar tus planes. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, el conocimiento que Job tuvo de Dios fue tan profundo que no lo podía ni entender. Porque nosotros no alcanzamos a comprender a Dios. Nuestra mente es muy pequeña. ¿Me siguen? Amén. Así que si algo nos podemos llevar hoy es centrarnos en lo que dice versículo 16, 17 del pasaje de Deuteronomio que leímos, que dijo, circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. ¿De qué nos está hablando cuando Él nos dice circunciden el prepucio de su corazón? Es una forma de decirnos arrepiéntanse.
y conságrense al Señor en reverencia. Usted puede sentir que Dios lo ama y que usted puede hacer algunas cosillas que otros no, no se engañe. Él es un juez recto. Todos vamos de chilampados ahí en la 27 a 120 cuando no hay tráficos. Pero cuando usted ve la pistolita y el chaval así, ahí sí todos a 60, ¿verdad? Lena, ore, 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 para que no nos vea ese tráfico. Pero algunos caminamos con el Señor como si no nos viera. Como si no estuviera el Señor en tu día a día viendo todo lo que haces en la intimidad. ¿Qué estás viendo en las pantallas? ¿Qué estás dejando que entre por tus ojos? ¿O qué estás dejando que salga por tu boca? ¿Qué cosas estás confesando que deshonran a Dios? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Hace poco una persona, yo inmediatamente tuve que reprenderla, porque me dijo algo que yo dije, esto es una ofensa al Señor. Me entró un celo y le dije, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Cierra tu boca y no le faltes el respeto a Dios. ¿Cómo es que caminamos sin ese temor? Porque sabe que esto lo exige Dios, ¿sí? Pero no es una carga, porque es para nuestro beneficio. Es para tu propia vida. Eso es en las cosas del día a día donde usted tiene que recordar quién es su Dios y el lugar que merece de respeto y de reverencia, y que con tu caminar tienes que honrarlo. Por eso él dice, circunciden su corazón y no sean necios, no sean obstinados. Pero ¿a qué vamos? O sea, aquí, yo no sé si aquí hay gente que viene y no tiene temor de Dios. Si vemos en el versículo final, nos dice algo hermoso. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Versículo 21. ¿Cómo podemos alabar a Dios si no tenemos temor reverente? Si cuando aquí inicia la alabanza, por dar un ejemplo muy sencillo, usted está ahí como si no estuviera pasando nada, sin volver a ver a nadie, ¿eh? No estoy regañando a nadie. No hay temor de Dios, porque usted no tiene, lo dijo Swain en la administración. Cuando nosotros venimos aquí a adorar y a exaltar al Señor, entramos en el lugar santísimo. Y no tenemos conciencia de que la presencia del Señor y el Espíritu del Señor, aquí lo estamos ministrando y lo estamos alabando. Y si usted no tiene respeto de eso, creo que allá afuera, cuando usted esté solito, menos. Y no se engañe, porque nosotros no lo vamos a juzgar. Nosotros no somos los jueces, ni te vamos a regañar, no. Pero el Señor es santo. Es santo. Y yo creo que el Señor nos llama a revisar todas las áreas de nuestra vida, cada uno en su intimidad, y trazar y decir, Señor, muéstrame si hay algo donde yo no te estoy reverenciando. Porque donde el Señor no es reverenciado, ahí su presencia no se manifiesta. Donde el Señor es reverenciado, automáticamente hay presencia y hay poder. Cuando nosotros venimos y nos rendimos ante Él en adoración y nos humillamos, Señor, yo no tengo nada, pero sé que una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Yo me despojo, sé que no soy digno. Yo te pido que pongas temor en nosotros. Temor santo y reverente para no fallarte. Esa es una oración que le hago constantemente. ¿Por qué? Porque el Maestro nos enseñó, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero Jesús empezó su oración diciendo, Padre nuestro.
que estás en el cielo, santo es tu nombre. El maestro empezó enseñándonos a orar, mostrándonos a dónde está nuestro Padre, hacia dónde va nuestra mirada y la forma en que nos conducimos a Él. Con total y absoluta reverencia, siendo el Hijo de Dios, llegó y le dijo a Satanás: escrito está, Satanás, a tu Dios, el Señor, no tentarás. Cuando Satanás le dijo: tírese, y Él mandará a sus ángeles para que te... Ahí Jesús no se comportó como un hijo, ¿verdad? No se comportó como un hijo. Se comportó como una posición de respeto y reverencia. No desde su propia opinión o entendimiento, desde la palabra. Dijo: no, apártate, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios no tentarás. Siendo el Hijo de Dios. ¿Qué pudo haberle dicho Satanás? Yo soy el Hijo de Dios. Y hago o le pido a mi Padre que... No. Con la palabra, Jesús, como hemos visto última, lo que veo, lo que hago, lo que escucho, digo, temor reverente ante Dios. En todo lo que hagamos, el enemigo en cada uno de ustedes tiene una lupa puesta. Y sepan que el que va a ir a Dios es Satanás, que es el acusador de los hermanos. Si hay algo en tu vida, si tú no estás trabajando bien a tus empleados, a un trabajador en tu empresa, si estás siendo malcriado con tus vecinos, si no estás siendo buen papá o buena mamá o buen hijo, lo que sea, el enemigo te va a ir a señalar. Y en temor santo, todas esas cosas de integridad y caminar en temor reverente, tenemos que presentárselas al Señor. Si hay un área de debilidad, decirle: Señor, Padre, en mi debilidad tú eres fuerte. Yo temo fallarte y te pido que no me dejes fallarte, que apartes de mí esa tentación. Pero es esa responsabilidad, mi hermano, de saber a dónde usted nos expone. ¿A dónde usted nos expone? Yo, no es que me las sé todas, muy humildemente, creo que he identificado algunas áreas de debilidad en mi vida, en mi humanidad, porque somos pecadores, ¿sí o no? Y yo sé que hay puertas, circunstancias que yo no me puedo dar el lujo, que tal vez para otras personas ni fu ni fa, pero yo no. Yo no me puedo dar el lujo de hacer ciertas cosas. Y sí, muchos amigos me han dejado de hablar, me han sacado de grupos de WhatsApp, he perdido, bueno, los amigos del cole ya prácticamente ninguno me habla, ¿verdad? Pero no es que yo llego y soy un religioso con ellos, es que yo soy transparente y les digo: suave, o sea, si ustedes lo que van es ir a fumar marihuana y hablar cosas, sí, avíseme cuando hay una mejenga, o así, o cuando usted tenga una necesidad, o usted tenga y necesite ayuda, aquí estoy, ahí me llama. Pero el Luis que usted conoció ya se murió, ya no existe. Es que ese es el problema. Para usted, no para mí. No me creo superior a nadie, mis hermanos. Esto lo hago, ¿sabe por qué? No porque no tenga ganas. Porque si yo era algo, era fiestero. O sea, me encantaba, muy amiguero, tal vez es la palabra correcta. Me encantaba andar con mis amigos de arriba para abajo y todo eso. Y cuando vine el Señor me mostró que hay situaciones en las que yo soy particularmente débil, digamos, no se me da bien, ¿verdad? Me dejo llevar. Entonces cambié, circuncidé mi corazón y me consagré al Señor y dije: esto me sobrepasa, Señor, y no puedo ir ahí. Porque eso es como cuando usted dice: esto es un campo minado y es un campo donde el enemigo tiene las armas puestas.
Y si yo entro a esos lugares, se me acabó la cobertura de Dios. ¿Sí? Así que yo no sé qué vamos a enfrentar en los próximos días o qué situaciones vamos a ver en estos 6 meses que faltan de este año, ya vamos por la mitad. Pero tenemos que caminar lo que queda de año con un temor reverente del Señor. Pagar lo que tenemos que pagar, hacer lo que tenemos que hacer, cumplir en el trabajo, entonces, rectitud plena de una reverencia al Señor, porque Él lo exige de su pueblo. Estoy dando ejemplos, cada uno verá en la intimidad de su corazón dónde puede ser que tenga que volver abajo y decirle, Señor, yo no te he tenido la reverencia y el respeto que te mereces y me arrepiento. Y el Señor es fiel y nos perdona. Que el Señor me los bendiga, me los llene del temor del Señor. Amén. Vamos a orar.